Cualquier pregunta, por favor, activen el audio o háganmela por chat, pero siempre se prefiere el audio porque de repente no sé por qué no se abre mi chat. ¿Me avisan si se está viendo bien mi pantalla? Por favor. ¿Se ve bien? Ojalá que sí. Sí. Ya, buenísimo. Esta es la ayudantía de corrección de la guía número 2 que tuvieron que entregar ya el 30 de octubre o después, no me acuerdo muy bien. Aquí estaba mal escrito, esto era 2. Y partamos, serán 4 temas, así que va a ser una ayudantía bastante corta y cualquier pregunta, por favor, no duden en hacérmela. Mi mail se los voy a dejar después en el chat si es que les surge alguna pregunta después de la ayudantía. Entonces, partamos. El tema 1 dice análisis gráfico, era súper corto este tema. Dice, si una empresa contrata un número de trabajadores igual a L1, tal que el producto medio del trabajo para esa cantidad de trabajadores, es decir, en L1, se halla en un tramo estrictamente creciente de su curva, entonces necesariamente, dice A, interpreta el siguiente gráfico que describe esta situación. Ya, bueno, aquí yo igual lo escribí, voy a primero leerles. En el fondo me están diciendo que estrictamente en L1 estoy en una parte de mi productividad media creciente, ¿ya? Y nosotros sabemos que este es el gráfico de la productividad marginal y este es el gráfico de la productividad media. Y me dicen que es estrictamente creciente, por lo tanto sí o sí tiene que estar en este pedacito de aquí. Nosotros sabemos que cuando la productividad media se iguala a la productividad marginal, en este punto de acá es el máximo de la productividad media. Entonces, desde que comienza la productividad media hasta el máximo, todo este tramo es estrictamente creciente, ¿ya? Aquí también se los puse. Sabemos que el producto medio máximo se encuentra cuando el producto marginal es igual al producto medio. Dado que en L1 el producto medio es estrictamente creciente, debe encontrarse en algún lugar de C, en algún lugar de este pedacito de aquí. Y puede ocurrir que la productividad marginal de los trabajadores sea decreciente si L1 se encuentra en algún lugar de A. Por ejemplo, de este pedacito que está acá. Aquí nosotros sabemos que este pedazo, acá, este punto es la productividad marginal máxima, ¿ya? Entonces, de aquí para abajo, la productividad marginal es decreciente. Ojo, no negativa, decreciente, ¿ya? L puede estar en algún pedacito de acá, como puede estar en algún pedacito de aquí. Entonces puede tener productividad marginal creciente o productividad marginal decreciente, pero de cualquier manera va a seguir teniendo productividad media creciente, ¿ya? Eso era lo que ustedes tenían que hacer en esta parte, en el fondo decir que estuviera en C y conversar un poco de cómo se ve este gráfico, así que no era muy difícil. Después la B dice, marque cada alternativa como verdadero, falso o incierto. Y aquí ustedes saben, siempre se agradece algún fundamento para mostrar que ustedes están aprendiendo. La primera dice, la productividad marginal en L1 se halla en un tramo creciente de su curva. Productividad marginal de L1 se halla en un tramo creciente de su curva. Me están diciendo lo siguiente. En L1 estamos aquí. A esto se está limitando. Entonces, ¿qué digo yo? Yo digo incierto. Puede que esté en el tramo de C, como que puede que esté en el tramo de C con A, ¿ya? Puede que esté, voy a volver a este gráfico, puede que esté en este tramo, como puede que esté en este tramo, ¿ya? En este tramo de aquí va a tener una productividad marginal que es creciente, pero en este de acá va a tener una productividad marginal que es decreciente, así que no podemos afirmar con total certeza que la productividad marginal de L1 va a ser creciente. ¿Ya? Voy a borrar esto para poder seguir ocupando este gráfico. El 2 dice, productividad media de L1 es mayor que la productividad marginal de L1. Ya, voy a... Falso. ¿Por qué? La productividad marginal es mayor que la productividad media porque L1 está en la parte creciente del producto medio. Ya, sabemos que
por enunciado, L1 se encuentra en alguna parte de aquí, en alguna parte de C, desde acá hasta acá. Y me están diciendo en este comente que el producto medio es mayor que el producto marginal. Claramente, o sea, solamente observando el gráfico nosotros podemos decir que el producto marginal es mayor que el producto medio. Y pueden además fundamentar que como el producto medio es máximo cuando se iguala al producto marginal, en este punto son iguales. Y de aquí para abajo el producto medio es mayor que el producto marginal. De aquí para arriba el producto marginal es mayor que el producto medio. Por lo tanto, si L1, perdón, se encuentra en algún lugar de la curva creciente del producto medio, sí o sí el producto marginal va a tener que ser mayor que el producto medio. ¿Ya? Esa era muy sencilla. Después dice, el producto medio de L1 es menor que el producto marginal de L1. Es como lo contrario, de hecho, esto. Entonces, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser verdadero. Se observa en el gráfico y el supuesto del enunciado. Ya lo mismo que les expliqué antes, como que estas dos eran súper complementarias o sustitutas realmente, como que si esta era falsa, esta iba a ser verdadera. ¿Ya? Y también lo puse aquí en el fundamento, como que cuando aquí son iguales, por lo tanto, si es que está en un tramo creciente del producto medio, el producto marginal va a ser mayor que el producto medio, y si es que está en un tramo decreciente del producto medio, el producto marginal va a ser menor que el producto medio. ¿Ya? Y la última, el último comentario aquí dice que el costo marginal de L1 se halla en un tramo creciente de su curva. Costo marginal de L1 se halla en un tramo creciente de su curva. Ojo, ya estamos hablando de costos marginales, no de productividades marginales. Se halla en un tramo creciente de su curva. Incierto. Si está en el tramo en el que la productividad marginal está creciendo, es decir, en este tramo de aquí, de acá, acá, el costo marginal de L1 se halla en un tramo decreciente, ¿ya? Si es que está en un tramo en que la productividad marginal decrece, pero pasa por arriba del producto medio, que es por enunciado, sí o sí va a pasar esto, el costo marginal de L1 se halla efectivamente en un tramo creciente, ¿ya? Solamente podemos asegurar que el costo marginal en L1 se halla en un tramo creciente si es que, además de estar por enunciado la productividad media de L1 en un tramo estrictamente creciente, la productividad marginal se encuentra en un tramo estrictamente decreciente, en este pedacito de aquí, que lo voy a dibujar con otro color. Si es que está en este pedacito de acá, ¿ya? Eso sería el tema 1. Está bastante sencillo y rápido de hacer, así que espero que lo hayan entendido bien y que les haya ido también bien en la guía. El tema 2 dice, el panadero de Pam Pam. El panadero de Pam Pam cuenta en su tienda con un horno y un ayudante a quien paga por hora, Frutillita. Últimamente ha estado dudando de las capacidades de Frutillita, por lo que ha hecho las siguientes anotaciones. Tenemos aquí horas trabajadas y panes producidos. Por ejemplo, ¿cómo se lee esta tabla? Horas trabajadas, si trabaja 0 horas, produce 0 panes. Lo único que está haciendo aquí el panadero es decir una tabla con horas de trabajo e ir viendo cuánto produce Frutillita. Entonces, por ejemplo, si trabaja 3 horas, Frutillita produce 36 panes. Si trabaja 10 horas, Frutillita produce 50 panes. Explique cuál es el factor variable y cuál es el factor fijo de la panadería de Pam Pam. Ya. ¿Cuál es el factor variable? El factor variable son las horas de trabajo de Frutillita, porque es lo que en el fondo depende de la cantidad producida, ¿ya? En cambio, el factor fijo es algo que yo ya no puedo cambiar en el corto plazo. Por ejemplo, el horno que tengo. En la pregunta A dice, el panadero de Pam Pam no puede entender por qué Frutillita produce menos pan cuando trabaja 9 horas que cuando trabaja 8 horas. Explique qué puede estar sucediendo. Ya. Lo que dice aquí es que les copié la misma tabla que les aparece en el enunciado. Tenemos un horno y un ayudante. ¿Por qué Frutillita produce menos pan cuando trabaja 9 horas que trabaja 8? Si vemos cuando trabaja 9 horas produce 54 panes y cuando trabaja 8 horas produce 56 panes. Produce más panes si trabaja 8 horas que si trabaja 9 horas. A partir de las 8 horas de trabajo existen retornos negativos al trabajo.
Una de las razones por las cuales esto puede ocurrir es por la saturación del factor fijo, del horno. Es decir, yo en el horno ya no puedo, el horno me está limitando, no puedo, su saturación es aquí, pasando de 8 a 9 horas. Aquí ya el horno se satura, no puedo seguir produciendo tantos panes, ¿ya? Y bueno, tenemos retornos negativos al trabajo, sería eso, en el fondo que producimos menos. Porque, bueno, eso. Después, en la pregunta B era muy sencilla, dice, determine la productividad media y marginal del trabajo de frutillita en base a los datos entregados, grafique junto a la productividad total. Ya. Dice, tenemos acá, ¿cómo lo hice con una tabla? Uy, con una tabla porque es mucho más fácil hacerlo así, se ordenan un poquito más. Tienen acá las horas de trabajo, el producto total que producen, el producto medio y el producto marginal. Me están pidiendo esto, ¿ya? Entonces, horas de trabajo de la 0 a la 10, como tiene aquí también el panadero, lo mismo. Y panes producidos es la producción total, que realmente es lo mismo que sale aquí. Son las mismas. En el fondo, trabaja 1 hora, produce 14 panes, trabaja 2 horas, produce 26 panes, 3, 36, y así sucesivamente. ¿Cómo calculamos el producto medio? Esto ya lo deberían saber por la prueba. El producto medio se calcula dividiendo la cantidad total producida por las horas de trabajo producidas, por lo que estamos cambiando, ¿ya? Entonces, el producto medio de la primera hora de trabajo serían 14 horas, de la segunda hora de trabajo serían 13 horas, de la tercera hora de trabajo sería 12 horas, y así sucesivamente. ¿Cómo se va haciendo? Dividiendo el producto total por las horas de trabajo. Entonces, por ejemplo, de las 4 horas sería 11. ¿Por qué? Porque es 44 partido en 4. ¿Ya? Producto marginal. ¿Cómo se calcula? La diferencia. Nosotros, en esta hora extra, cuando pasamos de trabajar 1 hora a trabajar 2 horas, producimos 26 menos 14 panes más. ¿Cuánto es eso? Son 12 panes más. Cuando pasamos de trabajar 2 horas a trabajar 3 horas, pasamos de producir 26 panes a producir 36 panes. Entonces, ¿cuál es el producto marginal de esa hora extra de trabajo? Son 10 panes. ¿Ya? Es la diferencia. El producto marginal responde a la pregunta, ¿cuánto me aportó esa hora extra de trabajo? ¿Ya? Y así se va haciendo hasta la hora 10. ¿Cuándo cambia? En la hora 8, cuando nosotros estamos aquí trabajando 7 horas, producimos 56 panes. Y cuando trabajamos 8 horas, producimos los mismos 56 panes. Por lo tanto, esta hora extra de trabajo no me brindó ningún producto marginal. No me brindó nada. ¿Ya? Por lo tanto, aquí el producto marginal es 0. Y cuando pasamos de trabajar 8 horas de trabajo a trabajar 9 horas, el producto total disminuyó. El producto total disminuyó de 56 a 54. Entonces, ¿cuánto es la diferencia? 54 menos 56 es menos 2. Esta hora de trabajo no solo no me brindó producto total, sino que me disminuyó el producto que yo tenía. Por ejemplo, si lo vemos con la saturación del factor fijo, un ejemplo súper claro sería decir, ya, en mi horno, el máximo de panes que yo puedo meter, o el máximo de horas que el horno puede trabajar, son 8, ¿ya? Puede trabajar solo 8 horas el horno, no más. Después, no sé, se sobrecalienta y el gas deja de pasar al horno. Un ejemplo muy raro, pero filo, así es. Entonces, cuando yo trabajo ya 9 horas, yo produje 54 panes porque resulta que los 2 panes que tenía no los pude meter al horno. Entonces, se los comieron los perros o se pudrió la masa, la levadura se cayó y perdí 2 panes. Esto es el ejemplo aquí. Y cuando paso de trabajar 9 horas a trabajar 10 horas, no solo estoy perdiendo ya 2 panes, sino que ahora ya estoy perdiendo 4 panes. O sea, ya estoy, en el fondo, está tan saturado el factor fijo, en este caso si queremos relacionarlo con el ejemplo de la letra A, está tan saturado el factor fijo que ya no solo estoy perdiendo 2 panes, sino que estoy perdiendo 4. Se echó a perder la levadura de 4 panes, por ejemplo, y los tuve que botar a la basura. ¿Ya?
Así era como tenían que responder la B. Creo que tenían que graficarla igual, y aquí les voy a mostrar la pauta porque no pude hacerlo en... Ah, bueno, tampoco lo graficaron. En el Excel. Ya, pero podían también hacerlo en Excel, y el gráfico es muy sencillo. Lo único que tenían que tener acá, bueno, vamos a hacerlo como en versión rápido. Tenían que tener las horas de trabajo en el eje horizontal y poner desde la 0, 1 hasta la 10 e ir viendo. Aquí tenemos producto total, producto marginal y producto medio. Entonces ahí lo que tenían que ir haciendo era, por ejemplo, vamos a ver el producto total primero. En 0 produzco 0. En 1 produzco 14. Entonces empezamos 14. Después 26, aumentó. Después, y así tenían que ir punto por punto hasta que en el fondo se estanca en la hora 7 y 8, que sería así, y empieza a disminuir ahí. ¿Ya? Y después unían estos puntos. Lo mismo para los otros dos, las otras dos productividades, ¿ya? Es muy sencillo el gráfico de esto, por lo tanto no voy a perder tiempo en eso. Y tampoco creo que lo hayan tenido muy malo porque era bastante sencillo. Después la C dice, ¿en qué punto la productividad media va a ser máxima? La productividad media máxima, eso me piden. Nosotros sabemos que la productividad media se maximiza cuando el producto medio es igual a la productividad marginal. Entonces, ¿dónde pasa esto? En L1. Aquí podemos ver tanto el gráfico como la tabla, ¿ya? Si ustedes hubieran hecho el gráfico, hubiera pasado esto. Por ejemplo, si es que queremos hacer el producto marginal y el producto... Voy a hacerles dos ejemplos muy como sencillos, ya como que no voy a gastar tiempo en esto. Pero por ejemplo, si fuera así y así, y el otro fuera así y así, este puntito, aquí están iguales, ¿ya? Porque ojo que el producto medio en 0 es 0. O sea, no es solo 0, es indefinido porque es 0 partido en 0. Entonces ustedes van aquí a la tabla y dicen, ¿dónde es el producto medio igual al producto marginal? Ya, aquí no es igual. Aquí tampoco es igual. Y van viendo uno por uno y dicen, ah, mira, aquí en L1 es igual. Por lo tanto, en L1 yo tengo mi productividad media máxima. La D dice, suponga que el panadero de Pam Pam decide comprar otro horno. ¿Cómo cambiaría el desempeño de Frutillita en la cocina? No se espera una respuesta numérica, por lo tanto ustedes lo único que tenían que hacer era decir qué es lo que esperarían que pasaría. Se esperaría que Frutillita tenga mayor producto total, productividad media y productividad marginal. Sabemos que el factor fijo se va a saturar en L igual 8, es decir, si es que L es mayor o igual que 9, ya ahí vamos a empezar a tener rendimientos negativos, ¿ya? Pero lo que se esperaba que ustedes respondieran aquí es que me dijeran, ¿vamos a tener mayores de esto? Vamos a tener mayores productos, sí o sí, porque en el fondo ahora ya en vez de poder meter, no sé, 14 panes por horno, voy a poder meter, siendo Frutillita y trabajando como un poquito más duro, voy a poder meter 25 panes a los hornos, entre los dos hornos. Entonces voy a poder producir 25 panes. Y ya, si es que me cambia esto, me va a ir cambiando todos los otros para adelante. ¿Ya? Es una respuesta bastante intuitiva la que se esperaba, así que sería eso. Y también es importante que digan que el factor fijo ya se satura en L igual 8. Aquí se satura. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante nosotros empezamos a producir menos de lo que producíamos antes. Como que en el fondo ahí ya empezamos a desechar panes, porque se echan a perder o por X motivo, porque tenemos saturado el factor fijo. ¿Ya? Después pasamos al tema 3, que dice es Emilia. Emilia produce y vende carbón en una industria perfectamente competitiva. Su función de producción es la que está aquí. Q igual K por L, donde K representa el capital, L el trabajo y Q la cantidad de sacos de carbón producidos.
El precio de capital es R igual a 2 y el del trabajo es W igual a 4. En el corto plazo, el capital está fijo y es igual a 5 unidades. A. Si Emilia quiere producir 10 sacos de carbón, ¿cuántas unidades de trabajo necesita? ¿Cuánto le cuestan en total esos 10 sacos? Ya. Emilia produce y vende carbón y es una industria competitiva. ¿Qué significa esto? Que, lo voy a anotar, enfrenta precios. ¿Ya? Emilia no puede llegar y decir, ah, no, yo voy a vender mi carbón más caro que el precio de mercado. No, porque está en una industria competitiva, por lo tanto ella enfrenta precios. Nos dan esta función de producción, nos dicen que este es el costo del capital y este es el costo del trabajo, y que en el corto plazo el capital está fijo en 5. Queremos producir 10 sacos. ¿Cuánto trabajo necesitamos y cuánto nos cuesta esta producción? Esto es súper sencillo, nosotros volvemos aquí a nuestra función de producción y decimos ahora en vez de tener K, vamos a tener 5, porque en el corto plazo tenemos capital igual a 5. Por lo tanto, lo único que tenían que hacer era decir Q igual a 5L y queremos producir 10, por lo tanto 10 igual a 5L. Pasan dividiendo el 5 para acá y les da que L tiene que ser igual a 2. Me preguntan cuánto cuesta, y ahí ya tenemos una respuesta. Me preguntan cuánto le cuesta esto. Sabemos que la función de costo va a ser igual al precio del salario por la cantidad de salario que yo contrate y al precio del capital por la cantidad de capital que yo tenga. Por lo tanto va a ser igual a 2 por W, 2 por W, porque 2 es lo que yo contrato de trabajo, más 5 por R, porque es lo que yo tengo de capital por el costo del capital. Me dan los costos aquí arribita. Por lo tanto, lo único que yo tengo que hacer es reemplazarlos y decir 2 por 4 más 5 por 2 y me daría un costo total de 18. Por lo tanto, si Emilia quiere producir 10 sacos, va a tener que contratar 2, en el corto plazo va a tener que contratar a 2 trabajadores y en total le va a costar 18 pesos, yenes, dólares, lo que sea que nos digan. Después la B dice, encuentre cuál sería el costo medio variable, el costo medio fijo, el costo medio total y el costo marginal en el corto plazo en el punto descrito en el inciso anterior. En el punto descrito en el inciso anterior, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que hacerle caso a este puntito de acá. Entonces, nos piden todo esto de aquí. Primero calculemos el costo medio variable. El costo medio variable es el costo variable partido en Q. ¿Cuál es el costo variable? Va a ser, en este caso, 4 por 2, que es lo que yo puedo escoger, porque miren, sería W por L. ¿Por qué? Porque capital está fijo. En el corto plazo el capital nunca va a ser variable, ¿ya? Dividido en 10, que es la cantidad que yo produzco. ¿Y cuánto produzco? En el punto anterior sería 4 es el costo del trabajo y 2 son las personas que yo contrato. Por lo tanto, divido esto por 10 y sería 8 dividido en 10, 0,8. Este es el costo medio variable en el punto. Lo mismo para el costo medio fijo. Sería el costo fijo partido en Q. ¿Cuál es mi costo fijo? Es capital por W. O sea, perdón, por R. Entonces, sería igual a 5 por el precio del capital, que es 2, dividido en la cantidad que produzco, que sería 10. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque aquí me dicen que tenemos que hacerlo respecto del inciso anterior, respecto de este punto de acá. Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer aquí sería multiplicar y dividir. Tendríamos 10 dividido en 10 y nos daría que el costo medio fijo es igual a 1. Luego calculamos el costo medio total, que a mí me gusta hacerlo sumando el costo medio variable con el costo medio fijo, porque sabemos que el costo total es igual al costo variable más el costo fijo, por lo tanto si dividen todo eso por Q, les da esta función que está aquí, y tendríamos 1 más 0,8, sería 1,08 el costo medio total. El costo marginal es un poco más complejo, ¿por qué? Porque ustedes les tienen que ver cuál sería el costo de un saco extra. Un saco extra sería, en vez de 10, 11.
Entonces tenemos que a los costos totales de producir 11, tenemos que restarles los costos totales de producir 10. ¿Ya? ¿Cómo calculamos los costos totales de producir 11? Si ya tenemos los costos totales de producir 10, que los calculamos en el inciso anterior. Muy sencillo, lo hacemos de la misma manera que lo hicimos en A. Tenemos costos totales de producir 11, va a ser igual a lo que yo produzca, igual a 5 por L, para saber cuánto yo contrato. ¿Cuánto contrato? Contrato 2,2 unidades de trabajo. ¿Cuánto me va a salir todo esto? Las 2,2 unidades de trabajo por lo que me cuesta el trabajo más lo que me cuesta en total el capital que yo contrato. ¿Cuánto sería esto? Sería 8,8 más 10, por lo tanto el costo total de producir 11 sería 18,8. Entonces, ¿cuál va a ser el costo marginal? Va a ser 18,8 menos 18, y esto es igual a 0,8. ¿Ya? Es solo una coincidencia que esto sea igual a esto, ¿ya? No necesariamente tiene que ser igual. Eso sería la B, que creo que está un poco más difícil que las otras preguntas que hemos hecho hasta ahora, especialmente por esta parte de aquí, por la parte del costo marginal, ¿ya? Pero ustedes ya deberían saber esto por la prueba, bueno, y por todo. Pasamos entonces a la C, si no hay preguntas, que dice, el producto marginal del trabajo es con capital 5 igual a 5. Explique por qué esto es así. Esto es así porque por cada unidad de trabajo adicional que se usa, el producto total aumenta en 5. ¿Ya? Esto es muy intuitivo, solamente tendrían que explicarme, en el fondo, por qué esto es así, qué significa. Y en el fondo, si es que yo tengo una productividad marginal igual a 5, con capital igual a 5, significa que yo cada unidad extra de trabajo que contrato, me va a añadir 5 al Q total. ¿Ya? Después la D dice, escriba la función de costo total de la empresa en el corto plazo en función de la cantidad producida. Señale el costo fijo total y el costo variable total. Queremos la función de corto plazo, o sea, de costos totales en el fondo al corto plazo y señalar los costos variables y los costos fijos. Los costos totales son R por K, que es el precio del capital por el capital que yo contrato, más W por L, que es el salario por la cantidad de personas que yo contrato. Sabemos que esto me lo dan, y esto, ¿cómo lo calculamos? Q va a ser igual en el corto plazo a 5L. Por lo tanto, L va a ser igual a Q partido en 5. Y esto yo lo meto aquí. Entonces, esto no lo podemos cambiar. Esto es fijo. Esto sería costo fijo. Y esto de aquí sería costo variable. ¿Ya? Entonces tendríamos 10 más 4 quintos por Q. Eso sería 10 más 0,8Q. Lo envolvemos aquí en un cuadrado y decimos cuál es el costo fijo y cuál es el costo variable. Que el costo variable es el que depende de Q. ¿Por qué hicimos este trámite de aquí? Porque las cantidades que yo contrate en el fondo van a ser mi variable. Esto es mi decisión que yo puedo tomar en el corto plazo. Y la puedo escribir en función de Q porque me dan mi función de producción, que sería K por L, y en el corto plazo K es fijo en 5. Esto era lo que se esperaba que respondiera. Pasamos a la E, que dice, escribe el costo medio total de Emilia. Aquí, en base a esto, muy sencillo, ustedes saben que el costo medio total es el costo total dividido en Q, por lo tanto sería 10 más 0,8Q dividido en Q, tendríamos 10 partido en Q más 0,8. Este es el costo medio total de Emilia. Y lo último es la F, que es un poco más compleja, porque dice, ¿qué tipo de rendimientos a escala exhibe esta función? Explique su respuesta. Ya. Rendimientos a escala. Sabemos que los rendimientos son crecientes si yo multiplico por un factor cada factor productivo de la función,
esto de aquí es mayor que ese factor productivo por lo original que yo producía, ¿ya? Si es constante, esto sería igual, y si es decreciente, esto sería menor. Esto lo vamos a ver mejor haciendo ahora el ejercicio. Una situación original que podemos poner, podemos decir K igual 1, L igual 1, ¿ya? Si K es igual 1 y L es igual 1, Q1 va a ser igual a 1, ¿ya? Por lo tanto tendríamos 1. Esto también lo pueden hacer con el K igual 5, ¿ya? Y si es que fuera K igual 5, tendríamos Q igual 5, porque es 1 por 1 o K por L. Si duplicamos cada factor, dupliquemos cada factor, tendríamos F de 2K por F de 2L. Esto lo metemos adentro de la función que teníamos aquí y decimos, ahora en vez de tener 1, tenemos 2. ¿Cuánto producimos con esto? Producimos 4. ¿Ya? Al duplicar cada factor, nosotros producimos 4. En la situación original, nosotros producimos 1. Como 4 es mayor que 2 por 1, tenemos rendimientos crecientes a escala. ¿Ya? Esto también se puede hacer con el 5, por ejemplo, si es que ustedes estuvieran acá, vamos a hacerlo aquí abajo. Si es que tuviéramos una situación original, que en vez de ponerle S le voy a poner E. E sub 0, tendríamos un Q0, que sería igual, por ejemplo, tenemos K igual 5, L igual 1, tendríamos 5 unidades producidas. Si es que duplicamos los factores, yo estoy diciendo duplicar porque es más fácil duplicar, es solamente multiplicar por 2, pero ustedes podrían multiplicarlo por 10, por 20, por lo que ustedes quieran. Si duplicamos los factores, cambian, por ejemplo, a 10 y a 2. ¿Y cuánto produciríamos aquí? Produciríamos 20. Un rendimiento constante a escala diría que 5 por la duplicación, por el factor por el que yo multipliqué esto, 2 por 5, sería igual a lo que yo obtuve luego de duplicarlos. ¿Ya? Pero nosotros sabemos que 10 no es igual a 20. De hecho, 10 es menor que 20. Por lo tanto, estamos frente a rendimientos crecientes a escala. ¿Por qué? Lo puse aquí también en el ejemplo. Nuestro equilibrio 2, o sea, nuestra producción número 2, es mayor que el factor por el cual yo multipliqué cada factor productivo por su situación original. ¿Ya? Espero que eso se haya entendido bien, es un poco confuso, pero si es que uno lo ve en el ejemplo, es muy sencillo. Solo tienen que aprender a diferenciar bien cuál es la situación original y cuál es la situación luego del cambio, luego del duplicado. ¿Ya? Pasaríamos al último tema con eso, que dice así, costos de corto y largo plazo. Imagine que una firma puede adoptar en el largo plazo 5 niveles de capital y que los costos de corto plazo para producir ciertas cantidades, una vez adoptado cada nivel de capital, son los descritos en la siguiente tabla. Conteste. Tenemos acá K1, K2, K3, K4, K5. ¿Cómo leen esta tabla? Estos son los niveles de capital que ustedes adoptan y esta es la cantidad de producto que ustedes tienen. ¿Ya? Pasamos de 1, 2, 3, 4, 5, después con capital 2 empezamos a producir en 2, con capital 3 empezamos a producir en 5 y así sucesivamente. Y estos son los costos medios de corto plazo. ¿Ya? Grafique la curva de costo medio de largo plazo de la firma, sea preciso con su gráfico. Ya, lo que podrían hacer aquí es haberlo graficado en Excel, que yo les voy a mostrar ahora cómo se ve en la pauta, que es esto. ¿Ya? Entonces ustedes tienen aquí capital 1, comienzan, también podrían haberlo hecho a mano, pero en Excel era mucho más sencillo. Si es que no saben todavía ocupar Excel, no hay problema. Empezamos con un costo de producción en 1 de 15.5, costo medio, y bajamos por acá en 2 a 13, luego bajamos por acá a producir 3 a un costo de 12,
producimos 4 a un costo de 11 y producimos por último 5 a un costo de 13. Era anotar literalmente nuestras curvas de corto plazo respecto de cada nivel de capital que la empresa escogía, ¿ya? A largo plazo, la curva corresponde al costo medio mínimo del gráfico, de este gráfico de aquí, es decir, la unión de los tramos inferiores de las respectivas curvas de costo medio de corto plazo. A largo plazo, nuestra curva sería esta de aquí, lo voy a poner en negro. Tenemos nuestro costo medio, por aquí, sería la envolvente de los costos medios mínimos. Uy, ya bueno, me quedó fea, pero se entiende. Al largo plazo, ¿ya? Eso era lo que tenían que hacer en la A, muy sencillo, realmente es solamente graficar. Pasemos a la B, que dice, explique por qué las curvas de costo medio de corto plazo y de largo plazo tienen la forma encontrada en el inciso anterior. ¿Ya? Lo primero que tienen que hacer aquí es decir, ¿qué forma tienen estas curvas? ¿Qué forma tienen? La primera que a uno se le ocurre es decir, tienen forma de U. ¿Ya? Entonces, vemos. Las curvas de costo medio de corto plazo tienen forma de U, ya que a medida que aumenta la producción, el costo medio total disminuye porque el costo medio fijo va dividiéndose cada vez por un número mayor, y luego el costo medio total aumenta porque, como ya el costo medio fijo está tendiendo a cero, el costo medio variable va aumentando. Por lo tanto, el costo medio variable aumenta más rápido que lo que disminuye el costo medio fijo, pues hay rendimientos marginales decrecientes en la producción. Ya, esto podrían haberlo visto igual así. Voy a hacer un pequeño dibujo, donde podemos decir que esta es la curva de costo medio total. Costo medio total. La curva de costo medio fijo va siempre a ir tendiendo a cero. ¿Por qué? Porque sabemos que el costo fijo es un número, por ejemplo, X, y lo estamos dividiendo por Q. Por lo tanto, si yo divido X por un Q chiquitito, va a ser alto. Si yo divido X por un Q grande, va a ser bajo. Por lo tanto, a grandes Q va tendiendo a cero. Entonces, aquí en esta parte de aquí, y el costo medio variable vendría siendo, uy, lo voy a hacer mejor. El costo medio variable vendría siendo algo como así. ¿Ya? Como que se va aproximando cada vez más al costo medio total. En un principio, cuando el costo medio fijo es alto, va disminuyendo. Cuando toma una proporción grande de lo que es la suma del costo medio variable y el costo medio fijo. Va disminuyendo, porque va a ir, como vemos acá, disminuyendo. Pero ya en un momento se va a acercar tanto a cero que va a empezar a tomar fuerza el costo medio variable. Y el costo medio variable va a aumentar más rápido que lo que va disminuyendo el costo medio fijo. Por lo tanto, el costo medio total va a ir subiendo. ¿Ya? Eso era lo que esperaba que dijeran de la curva de costo medio de corto plazo. Y de la curva de costo medio de largo plazo es la envolvente de las curvas de costo medio de corto plazo. Si dos curvas se intersectan, se consideran los costos más bajos, ya que esta curva muestra el nivel óptimo de capital en cada nivel de producción para minimizar los costos. Por ejemplo, si queremos producir en Q5, lo óptimo sería un capital de 2, porque es el que menor costo tiene. ¿Ya? Esto era muy sencillo, podían verlo igual desde la tabla. Por ejemplo, si producimos aquí 5, si producimos acá 5, si producimos acá 5. Y ya en el resto nunca producimos 5. Aquí es el menor costo medio, ¿ya? La gracia del costo, quería venir acá. La gracia del costo medio total de largo plazo es que es la envolvente. Entonces, si por ejemplo no consideráramos de K3 en adelante, nosotros diríamos que este es nuestro costo medio mínimo. Pero en este caso sería este de aquí. Entonces, la gracia es que nosotros podemos definir qué nivel de capital queremos para el menor costo medio, para enfrentar el menor costo medio. ¿Ya? Y con eso también disminuir los costos. Después la última pregunta de la tarea dice, indique intuitivamente qué forma debería tener la curva de costo marginal de largo plazo.
La curva de costo marginal de largo plazo muestra el mínimo costo adicional en el que se debe incurrir para aumentar en una unidad la producción total cuando podemos decidir cuánto capital usar, es decir, en el largo plazo. Por lo tanto, la curva de costo marginal de largo plazo será más plana que la de corto plazo porque tengo mayor flexibilidad. Yo puedo minimizar los costos al no tener la cantidad de capital para producir fija. ¿Se entiende esto? Es muy intuitivo en el fondo. En el, el costo marginal nosotros sabemos que es el costo de producir cada unidad extra, ¿ya? Si es que tenemos un capital fijo, no podemos decir muchas cosas respecto del costo, porque ya tenemos un costo fijo, ya tenemos que pagar el capital. En cambio, cuando tenemos un plazo más largo en donde podemos decidir el nivel de capital que queremos, podemos escoger el nivel de producción óptimo y el nivel de capital óptimo para esta producción, tal que se minimicen los costos. Entonces, esperaríamos que en vez de ser una curva de así, sea una curva más plana. Ay, sea una curva más plana, algo más así. ¿Ya? Y eso sería la ayudantía de corrección de la guía. No sé si tienen alguna pregunta. Está bastante sencilla, yo espero que les haya ido muy bien. Gracias a ustedes por venir. Si no hay preguntas, los dejamos hasta aquí. Y sería. Igual preguntas que tengan, me escriben al mail. Todo claro. Ya, buenísimo. Me parece muy bien. Entonces finalicemos la reunión y que les vaya muy bien.